Bueno, retornando de la pausa para dar seguimiento a este vídeo con la idea que veníamos exponiendo, y así a modo de resumen rapidito, Jesús decía en Juan 9:4 que le era necesario hacer las obras del que le envió, o sea, del Padre, en tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar, y está acoplado al versículo 5, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Pero ya en el versículo anterior, él también dice, yo soy la luz del mundo, solamente aquí que lo repite, que él es la luz del mundo. Y teníamos en la carta primera de Juan, capítulo 1, verso 5, se nos dice que Dios es luz. Y Jesús dice que Él es luz del mundo. Significa, ¿por qué Él es luz? Porque Él es Dios. Sin embargo, en Mateo 5:14, Él dice a los discípulos, vosotros sois la luz del mundo. Aunque los discípulos no eran Dios, ni nosotros mismos como discípulos somos Dios. Sin embargo, Jesús nos llama, vosotros sois la luz del mundo, y nos lo dice en singular, que nosotros somos la luz del mundo. Usan un artículo definido, la luz del mundo, no una luz, sino la luz del mundo. Y es lo mismo que Él dice acerca de sí mismo, que Él es la luz del mundo. Y en Mateo 5:14, cuando Él, un poco antes de decirles que ellos son, vosotros sois la luz del mundo, les había acabado de decir, vosotros sois la sal de la tierra. O sea, la sal, algo que preserva, que se usa también para dar sabor. Y sin embargo, aunque ya sabemos que Jesús dice de sí mismo que Él es la luz del mundo, porque Él es Dios, sin embargo, nos dice también a nosotros, vosotros sois la luz del mundo. ¿Y qué nos quiso decir realmente Él? Si Él es la luz del mundo, y mientras estuviera aquí en el mundo, tenía que hacer las obras del que le envió, porque después venía la noche en la que nadie puede trabajar. Por extensión nos está diciendo lo mismo a nosotros. Pero que quiero antes exponer esto, porque nosotros somos la luz del mundo, si Él es la luz del mundo. Hay unas palabras en el libro de los Hechos. Hace muchos años esas palabras llamaron mi atención y por supuesto le pregunté al Señor acerca de eso. Cuando Él me hizo prestar atención a esas palabras, está en el capítulo 1, en el primer versículo del libro de los Hechos de los Apóstoles, dice, en el primer tratado, oh Teófilo, el primer tratado se refiere allí al Evangelio de Lucas, porque Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió también el libro de los Hechos. Y en el primer tratado, él considera su primer tratado fue el Evangelio según Lucas. Él también dirigió esas primeras palabras en el capítulo 1 a su amigo Teófilo,
y le llama así, oh excelentísimo Teófilo, era una persona en eminencia, y él le dice, tuve a bien, después que muchos escribieron acerca de las cosas que sucedieron, yo tuve a bien investigarlas para yo también escribir acerca de ellas. Y de ahí nosotros tenemos hoy lo que se conoce como el Evangelio de San Lucas. Pero miren algo interesante. Aquí, en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, él está nuevamente escribiendo a Teófilo y le dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Yo había leído muchas veces ese texto, pero un día que lo volví a leer, Dios me hizo que prestara atención al verbo. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús, el verbo referente a Jesús, Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Aquí, nuevamente volviendo al verbo, me llamó la atención en aquel entonces que él dice que en el primer tratado, o sea, en el Evangelio, según San Lucas, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Como el Evangelio de San Lucas expone todo lo que Jesús hizo, lo más lógico aquí sería pensar que escribiendo nuevamente a Teófilo le dijera, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús hizo y enseñó. Pero sin embargo lo que vemos aquí es una acción no terminada, las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Qué quiere decir? Y entonces parece una contradicción. Porque allí en la cruz, cuando Cristo estaba en la cruz, antes de entregar su vida enteramente, cuando todavía tenía vida, él dice, Elí, Elí, gritó a gran voz, Elí, Elí, lama sabactani, Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero cuenta allí el Evangelio, según San Lucas, no precisamente en el Evangelio según San Lucas, en los Evangelios, cuando cuentan acerca de las palabras de Jesús en la cruz, dice que aparece una frase que dice, consumado es. La palabra consumado es quiere decir, se llevó a cabo en su totalidad. Sin embargo, aquí tenemos a Lucas con una aparente contradicción, diciendo que en el primer tratado, o sea, en el Evangelio, él habló acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Es como si no hubiera sido consumado, sino solamente algo que se había iniciado, algo que él había empezado, pero que no se terminó. Parece una contradicción. Y para arreglar esa contradicción yo pedí al Señor que me hiciera entender por qué Lucas escribió y dijo que en el primer tratado él contó acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar y no lo dio por algo terminado.
y luego se me abrió el entendimiento. Jesús hizo todo lo que hizo mientras Él estuvo en su ministerio terrenal de manera visible en cuerpo humano y llegó a consumar esa obra en la cruz. Por eso aparecen las palabras consumado es. Fue terminada la obra expiatoria por el ser humano. Pero, sin embargo, esa obra que fue terminada, sin embargo, es una obra que no tiene final, que tiene una continuidad por medio de la iglesia. Tiene una continuidad por medio de sus discípulos, tiene una continuidad por medio de sus siervos. Y de esta manera, al vivir Jesús dentro de sus siervos hoy, ellos pueden continuar, o sea, Jesús mismo continúa su obra en la actualidad por medio de sus siervos, dentro de los cuales Él vive. Entonces, si Él vive dentro nuestro, nosotros somos la luz del mundo, porque Él que es la luz, Él que es la luz divina, la luz que vino, que alumbra a todo hombre, vive dentro nuestro. Por lo tanto, nosotros también somos la luz del mundo, porque nosotros no podemos tener ningún tipo de identidad si aquel que vive dentro no nos confiriera identidad. Si Él no viviera dentro, nosotros no podríamos tener ninguna identidad sin Él. Por lo tanto, lo mismo que Jesús dijo en Juan 9:4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, porque la noche viene cuando nadie puede trabajar. Es lo mismo que nosotros podemos decir hoy, porque Él quiere hacer y está haciendo su obra por mediación de sus siervos hoy, aquí en este mundo. Por lo tanto, es una exhortación y nos debería ser a nosotros de inspiración para no querer perder el tiempo, para querer poner a disposición todo lo que Él es y todo lo que Él tiene para dar a este mundo y para dar a los que ya están dentro de su cuerpo, porque evidentemente la hora viene cuando se hará de noche y nadie puede trabajar. Las tinieblas, densas tinieblas, se ciernen sobre la tierra cada vez más y más. La actividad de los demonios es cada vez mayor. Satanás sabe que le queda poco tiempo. Y nosotros no deberíamos estar perdiendo el tiempo, cada cual en su ministerio. Pero quería decir que muchos hijos de Dios están luchando en diferentes áreas de su vida con cosas que, como les decía anteriormente, muchos ni se imaginan que son conflictos espirituales. Y muchos que ya saben que en realidad están luchando con conflictos espirituales, no saben realmente cómo se pueden liberar. Entonces, muchos han perdido las esperanzas porque dicen, bueno, tanto tiempo que ya ha pasado, tanto tiempo hace ya que estoy en el Señor, ¿y por qué Dios no me libera de estas cosas? ¿Y por qué no hay un cambio en mi vida? Y lo que ocurre después de un tiempo
es que la gente se cierra y que la gente no se pone una máscara para no dar a entender lo que hay dentro. Y por supuesto que hay conceptos muy errados acerca de la actividad demoníaca hoy en día. Hay conceptos tan variados como desde que Satanás no existe a la deificación de Satanás. O sea, lo mismo alguien puede ser engañado por los propios demonios, por las tinieblas, pensando que Satanás y los demonios en realidad no están tan activos en la vida del cristiano, porque bueno, ya Cristo nos liberó, nos hizo libres, ahora somos hijos de Dios y no tenemos que preocuparnos por los demonios. Como está el otro extremo que muchos piensan, ¿no?, que Satanás es una especie casi que Dios